En el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso cómo convertir un local comercial en una vivienda mediante un cambio de uso cumpliendo con todos los requerimientos legales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esos requerimientos serán de dos tipos, constructivos y urbanísticos. Los requerimientos constructivos se rigen en España principalmente por el CTE, el Código Técnico de la Edificación. Sin embargo, los requerimientos urbanísticos se rigen por las normas urbanísticas de cada municipio, porque en España las competencias en materia de urbanismo están delegadas a los ayuntamientos. Entonces, dependiendo de en qué ayuntamiento se encuentre el local que queremos convertir a vivienda, nos regiremos por una norma u otra. En la práctica no difieren tanto unas de las otras. En Madrid, por ejemplo, nos regimos por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y sus correcciones posteriores. Lo que más va a diferir de un municipio a otro será si el procedimiento es mediante declaración responsable o mediante licencia. Si el procedimiento es mediante declaración responsable será más rápido, porque una vez que presentamos esa declaración ya podemos ejecutar la obra. Sin embargo, cuando es por licencia, tenemos que esperar a conseguir una primera licencia de obras para poder después ejecutar la obra y una vez terminada conseguir la licencia de primera ocupación o funcionamiento. Yo soy Edu Saz, soy arquitecto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una guía paso a paso para ver todos los requerimientos que son necesarios cumplir para poder transformar un local en vivienda y además os voy a dejar abajo en la caja de descripción mi mail de contacto por si alguno estuviera interesado en un cambio de vivienda o en cualquier otro tipo de proyecto, estaré encantado de atenderos. El primero de los pasos que tenemos que hacer es siempre el mismo y es el más importante, es realizar un estudio de viabilidad. Esto es lo que nos va a permitir saber si realmente podemos entrar en esta operación o no. Lo primero que yo recomiendo es comprobar que este cambio de uso no esté prohibido mediante los estatutos de la comunidad o en el registro de la propiedad. Por lo general, si esto no sucede, no tendremos que pedir autorización expresa a la comunidad de propietarios. Sin embargo, si queremos hacer un cambio de uso con segregación, además, es decir, dividirlo en varias viviendas, ahí sí que tendremos que conseguir una autorización expresa de la comunidad de vecinos. Lo siguiente que tendremos que hacer es comprobar que según la normativa urbanística, el local es apto para hacer el cambio de uso de local a vivienda. Para esto hay que conocer en detalle la normativa urbanística de este municipio y hay que revisar para esa ubicación en concreto el uso del edificio, si tiene protección patrimonial o no, la norma zonal. Además de comprobar esto, que recomiendo que os lo haga el técnico competente que os redactará el proyecto de cambio de uso, también hay que hacer una consulta al informador urbanístico del ayuntamiento o también podemos hacer directamente una consulta urbanística vinculante. Esto conlleva el pago de una tasa y aproximadamente entre 15 días y un mes para que nos conteste. Es importante mencionar que si un local tiene como uso dotacional el uso de garaje, entonces no podremos en ningún caso realizar el cambio de uso de local a vivienda. Además, también hay que saber que si nos planteamos hacer un cambio de uso con segregación, es decir, de un local sacar varias viviendas, es muy probable que el ayuntamiento nos exija además una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Ahora vamos a pasar con los requisitos constructivos del local. Hay que decir que algunos los podremos conseguir mediante la reforma, pero otros son intrínsecos al propio local. Por tanto, es muy importante tenerlos en cuenta dentro de este estudio de viabilidad previo. El primer requisito es la superficie. Tenemos que contar con una superficie mínima útil de 25 metros cuadrados si lo que vamos a hacer es un estudio, es decir, que la habitación no está separada del salón, y de 38 metros cuadrados útiles si lo que vamos a hacer es un apartamento que tenga una habitación por lo menos separada. Ojo, porque estoy grabando este vídeo en agosto de 2023 y dentro de poco van a subir estos 38 metros cuadrados útiles a 40 metros cuadrados. El siguiente requisito que hay que tener muy en cuenta son los metros lineales de fachada. Los metros lineales de fachada medidos por el exterior que tenemos que tener son 3 metros, por el interior son 2,70. Además, es importante mencionar que en el proyecto reformado que hagamos como vivienda tenemos que tener una pieza habitable tangente a la fachada por donde entra la luz y la ventilación, donde se pueda inscribir un círculo tangente a esta fachada de 2,70 metros de diámetro. Y además este espacio habitable tiene que tener una superficie superior a 12 metros cuadrados. Mencionar que cuando hablamos de piezas habitables nos referimos a cocinas, salones, dormitorios, comedores. Lo que está exento serían aseos y baños, pasillos, tendederos y poco más. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el nivel del suelo respecto a la acera. Siempre tenemos que estar igual o por encima a la acera. Si la acera está en pendiente, siempre tenemos que tener como referencia el punto superior de la pendiente. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que nuestro suelo interior va a ir en horizontal,
entonces nunca vamos a tener nada por debajo del nivel de acera. Aunque estemos unos centímetros por debajo del nivel de la acera, ya nos pueden decir que no es una planta baja, sino que es un entresuelo y por tanto no sería válido el cambio a vivienda. Es verdad que si nos encontramos con esta situación lo podríamos solventar rápidamente con un recrecido del suelo, pero también hay que tener en cuenta ese coste asociado. Además, esto está relacionado con el siguiente punto que vamos a ver, y es que toda la vivienda tiene que tener mínimo 2,50 de altura en el 75% de la superficie. Y en el 25% restante podemos bajar hasta 2,20. Todo lo que baje de 2,20 no está considerado como metros útiles. Otro punto muy importante a tener en cuenta son los porcentajes de ventilación y de iluminación. Cada pieza habitable tiene que tener por lo menos un 12% de iluminación respecto a su superficie útil y un 8% de ventilación respecto a esa misma superficie útil de la pieza habitable. Las ventanas deben estar en un paramento vertical y deben dar al exterior mediante la fachada o a un patio de por lo menos 3 por 3 metros de superficie. Además, la vivienda debe disponer de cocina y su extracción debe ser por shunt directamente a cubierta o, en el caso muy probable de que no dispongamos de un shunt de ventilación, podemos hacerlo mediante filtros de carbono. Las puertas deben tener las superficies estándar mínimas para cualquier vivienda, es decir, 2,03 de altura, y el ancho para la puerta de acceso debe ser mínimo de 82,5 centímetros, el de las puertas de baño 62,5 y el de las puertas de piezas habitables 72,5. Además, las superficies mínimas para cada pieza habitable son: para dormitorios dobles 10 metros cuadrados, lo mismo que para salones; para dormitorios sencillos son 6 metros cuadrados; para cocina con salón son 14 metros cuadrados y para baños un mínimo de 1,5 metros cuadrados. Los pasillos, recordar que mínimo deben de tener 85 centímetros de ancho. Además, muy importante cumplir con las condiciones de accesibilidad y de seguridad ante incendios, y si el local dispone de una planta inferior, en esta no podemos incluir ninguna pieza habitable, por lo tanto serán simplemente vestíbulos, pasillos, almacenes o como mucho un aseo, y además la superficie de esta planta no podrá ser superior al 25% de la planta baja. Una vez que hayamos comprobado que cumplimos con todos estos requisitos, tanto constructivos como urbanísticos, el siguiente paso es encargar a un técnico competente la redacción del proyecto. Además, este proyecto debe ir visado por el colegio profesional. Este proyecto incluirá unos planos del estado actual del local y el estado reformado como vivienda, un presupuesto con todas las mediciones y los precios de toda la obra. Se incluirá también una memoria donde habrá una memoria descriptiva, una memoria constructiva, un apartado de cumplimiento del código técnico de la edificación y de cumplimiento de otros reglamentos como son el RITE o el reglamento electrotécnico de baja tensión. Además, como anexos a la memoria se suele incluir un plan de control de la calidad, un estudio básico de seguridad y salud, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y un pliego de condiciones. Además de todo esto, hay que aportar un certificado de viabilidad geométrica con instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio y unas normas de actuación en caso de emergencia que se pudiera dar en el edificio. Una vez que tenemos todo este proyecto visado, el siguiente paso es la vía administrativa. Aquí dependerá del ayuntamiento, como os decía, si vamos por la vía de declaración responsable o por la vía de licencia urbanística. En el caso de declaración responsable es más fácil porque una vez que la hayamos presentado ya podemos ejecutar la obra. En el caso de licencia tendremos que ir primero a por una licencia de obra que tardará aproximadamente un mes, normalmente es bastante más, y una vez que la consigamos podremos ejecutar la obra. Tanto un procedimiento como el otro podemos ir directamente al ayuntamiento a través de las juntas de distrito o podemos tramitarlo a través de una ECU, una entidad colaboradora urbanística, que es lo que yo normalmente aconsejo. En cualquiera de los dos casos, junto con el proyecto visado, hay que aportar además un aval de gestión de residuos, un ICIO, donde hay que pagar, por ejemplo en Madrid es un 4% del presupuesto de la obra, por eso hay que aportar dentro de la memoria un presupuesto, y además una tasa urbanística, que en Madrid, por ejemplo, son unos 200 y poco euros. Y el siguiente paso, una vez hemos ejecutado la obra, es legalizar el cambio de uso. Aquí lo primero es conseguir un certificado de conformidad que avala que la obra ejecutada es igual al proyecto que hemos presentado, el proyecto que han dado por bueno como cambio de uso. Con ese certificado conseguiremos la licencia de primera ocupación y podremos ir al catastro a hacer el cambio. Con el cambio en el catastro ya podremos dar de alta los suministros como en cualquier otra vivienda y finalmente con ese certificado de primera ocupación o esa licencia de funcionamiento de primera ocupación ya podremos ir al notario donde se registra la nueva vivienda mediante una escritura de cambio de uso presentada después en el registro de la propiedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo saber en comentarios. Decidme también si en los lugares donde vivís habéis visto que es bastante habitual este cambio de uso de locales a viviendas. Pido que si os ha gustado este vídeo, deis like, compartáis y os suscribáis para no perderos los vídeos que iré subiendo cada semana. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo.